Mi eterno amor es mi identidad. Y eso no es ser vanidoso, Jorge. No es vanidad. Es honesto sentimiento. Resulta que cada tanto comento esto en algunas charlas, en algunas conferencias, porque me preguntan si siempre fui guaraní hablante, y yo cuento esto. Tengo media vida que comencé a incorporar los conocimientos acerca del idioma y la cultura guaraní. 34 años tenía cuando comencé a hablar y ahora tengo 68, así que media vida. Y comento esto que para mí fue como ingresar a una habitación cuyas paredes estaban absolutamente espejadas, espejos en vez de revoque, en vez de mampostería, y en esos espejos me veía reflejado yo. Y me conocí desde todos los ángulos, y desde cualquier punto que me mirara a mi imagen, no importa que me moviera del centro hacia un lado, otro lado, a la esquina, me veía reflejado y era yo. Y ese yo es guaraní. Y de ahí es como comenzar a transitar un nuevo tiempo. El tiempo en el que me autoconocí que era tan guaraní como aquellos hermanos que viven en las comunidades, como aquellos hermanos que desconocen su identidad, como yo desconocía hasta ese momento, pero que sentía esa emoción cada vez que escuchaba que mi papá escuchaba su polka o escuchaba algunas palabras en guaraní, y como que algo en mí me movilizaba, como que se manifestaba. Y ese es el alma, ese es el espíritu. El espíritu guaraní habitó desde que nací, habitó en mí, pero estaba tapado, estaba oculto. No sé si a propósito, si por mandato de mis padres, si por obligación, no sé si por vergüenza, no sé si por desconocimiento, no sé por qué, pero estaba oculto. Y todas estas características existen en muchas personas. Hay muchos guaraní como yo que se avergüenzan de su identidad y hace todo el esfuerzo por parecerse a personas de otro lado. Y se puede teñir el pelo, se puede tatuar la piel, se puede, transformar, se puede hacer una cirugía estética, puede cambiar todo lo que quiera de su parte material, pero el espíritu sigue siendo guaraní. Eso no se puede transformar, no se puede modificar, eso está ahí. Puede estar tapado. Repito esto, por vergüenza, por desconocimiento, por obligación, por mandato, por lo que sea, por prohibición de manifestarse en guaraní, como sucedió mucho tiempo con muchas personas que han sido lacerados, que han sido lastimados, que han sido amputados por el solo hecho de articular la única manera que podía comunicarse oralmente, que era con su lengua guaraní. Hubieron muchísimas personas que por solo ser guaraní encontraron la más cruel manera de ser castigado. Y no es pecado, es su identidad. Y esa identidad, en mi caso, en el caso de Juan Ramón Fariña, apareció cuando yo comencé a estudiar, a profundizar, a ahondar, a curiosear lo que tiene que ver con el idioma y con la cultura guaraní. Y vaya, si esto no transmite emoción,
Y con esta emoción, con esta pasión y con este entusiasmo, añembo umi tapisacuera o iba ecue amo serenduba cuejina. Con esta emoción me manifesté, me paré frente a ellos, frente a esos españoles que me escuchaban, que me miraban, que me observaban y que por ahí no entendían ni jota de lo que decía. Pero con todo el respeto, con todo el amor, le fui traduciendo palabra por palabra y creo que se generó la presencia espiritual de mis ancestros, de mi papá, don Lucio Fariña Ortiz, que me enseñaba, que me decía: vos, mi querido hijo, tenés que respetar la identidad guaraní, porque tu papá es guaraní. Tenés que respetar, pero tenés que amar tu patria. Vos sos argentino y vos tenés que defender tu patria. Me enseñaba desde su humilde conocimiento y desde sus humildes posibilidades. Y fue en mí la aparición de una película que se deslizaba en mi mente y me aparecían todas esas imágenes y me aparecía la imagen de Ramoncito, el guricito con pies descalzos, con los talones curtidos por la tierra colorada, el gurí Acajatá, el terrible, ese que era inquieto, que tenía 6, 7 años y que jugaba inocentemente trepándose a los árboles, tirándome a los arroyos a nadar o jugando con mis pares. Esa película me apareció y hablé en guaraní con los españoles y les expliqué que yo provengo de esta cultura, que esta es mi identidad y que con todo respeto y con todo amor acepto y valoro que en mí habitan los genes de los españoles que vinieron y que no vamos a poner ahora en tela de juicio ni vamos a ahondar en detalles. Procrearon, eso es lo cierto, y que de ahí provienen muchas de nuestras familias. Y de ahí provienen los Cerú López, los Jorge Leiva, los Juan Ramón Fariña, unos cuantos más. De ahí venimos, esos somos. Si hoy la ciencia se ocupara, me arrancara un pelo o una gota de sangre o lo que sea e hicieran un análisis, el resultado de mi genética va a salir un alto porcentaje de origen indígena y ese otro porcentaje tal vez venida de Europa. Pero mi espíritu es guaraní. Y con este espíritu vengo transitando desde hace 17 años con el programa Guaraní Tabarandú, con las conferencias, con las charlas, con los talleres de capacitación, con los alfabetización. Y me siento orgulloso, y me siento feliz y emocionado. Y esa emoción se vivió en el espacio Santa Fe de Huelva de manera mágica. Y la gente se paró y aplaudió. Y yo no sé lo que aplaudía. Pero yo me sentí abrigado, me sentí con el calor y el éxito de la presentación de Leyendas en 2 lenguas, Mombe Uwa Umo Coiñe M, que relata esto precisamente, lo que somos, de dónde venimos, cómo respetamos la vida, de qué manera respetamos los árboles, los arroyos, nuestro hábitat, que está cada vez más castigado por los intereses económicos. Sin embargo, nosotros seguimos manifestando todo el respeto. ¿Cuál? La leyenda que también está, actitud del colibrí, que cuando se le incendió la selva, todos los animales huían despavoridos y él iba y venía hasta el río, iba y venía del incendio al río, del río al incendio, hasta que el yaguareté le preguntó: ¿qué hace, Mainumbu? Y estoy llevando agua para intentar apagar el fuego. Y el yaguareté le dice: ¿y vos te crees que con el agua que llevas en tu pico vas a apagar ese incendio? No sé, yo creo que no, pero al menos hago mi parte. Y por ahí estamos un montón de colibrí haciendo esto.
yendo al río y viniendo al incendio, tratando de evitar que se nos contaminen nuestro hábitat, que no sé si es bastante, pero cada uno hacemos nuestra parte. Y si más colibríes hicieran su parte, seguramente que los resultados van a ser mejores aún.